nuevamente, siguiendo con nuestro estudio de escatología bíblica. Terminamos en la enseñanza anterior con la carta a la iglesia de Tiatira y veremos hoy la carta dirigida a la iglesia de Sardis. Bienvenido, bienvenida a nuestro estudio de Apocalipsis. En esta carta vemos a la iglesia que está espiritualmente muerta, que ha descuidado lo recibido por parte de nuestro Señor, que es la palabra de Dios, y que también han entristecido al Espíritu Santo. Dios manda a la iglesia de Sardis que no deje de morir lo que todavía está a tiempo de recuperar, que si no vendrá como ladrón en la noche en su segunda venida y va a tomarles por sorpresa y será algo lamentable y de gran pérdida para ellos. Igualmente a nosotros hoy en día, esta carta es un mensaje a ser vigilantes de nuestra vida espiritual y relación con Jesucristo, a volver a tener entusiasmo y obediencia a la palabra de Dios, a ser sensibles al Espíritu Santo y a no andar como zombies espirituales, haciendo todos los rituales exteriores requeridos, pero vacíos ante Dios, porque no estamos rindiéndonos ni entregándonos de corazón ante Él. Jesucristo nos dice que hay gran recompensa para el que Él encuentre atento, velando vigilante en la penumbra de pecado que oscurece a este mundo. Comencemos ya. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Seguimos nuestro estudio de Apocalipsis. Así que voy a pedirles que busquen su Biblia, Apocalipsis capítulo 3. Hoy vamos a comenzar el estudio de la carta a la iglesia de Sardis. Terminamos la carta a la iglesia de Tiatira. Y para hacerle un resumen, pues, la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Éfeso nos habla de una iglesia fría, una iglesia que había perdido su primer amor. Luego tenemos a Esmirna, la iglesia sufrida, la iglesia que está en tribulación. Pérgamo, la iglesia mundana, la iglesia que ya permitió, ¿verdad?, que se introdujesen grupos y prácticas, ¿verdad?, que van en contra de la voluntad de Dios. Y Tiatira, obviamente, ya estamos un poco más de la mitad de las cartas. Tiatira, la iglesia que está con falsa doctrina. Ya introdujeron ahí, ¿verdad?, a una mujer. Ya vimos el caso de Jezabel, que representa pues eso, ¿verdad?, la introducción de la idolatría y las prácticas que van en contra también de la voluntad de Dios. Así que vamos a comenzar hoy la carta a Sardis. Esta iglesia de Sardis, ¿verdad?, igual sigue en el círculo ese que está en Anatolia, la península de Turquía, y esta iglesia corresponde pues a la iglesia que está muerta. Ya esta es una iglesia muerta, que están muchas cosas que ya no tienen ningún sentido, es decir, ya no tiene vida. Por eso vamos a ver que el Señor ahí se representa de otra manera y se presenta delante de ella, de otra forma. En que el capítulo 3, verso 1, leamos, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora uno diría, pero bueno, ¿y cómo está eso de que Dios tiene 7 espíritus? Bueno, ahí la Escritura nos confirma cuáles son los 7 espíritus de Dios: sabiduría, inteligencia, poder. Pero Dios en sí mismo, en su esencia, Él tiene, ¿verdad?, estas características o atributos. Nadie más las tiene. Cuando Él nos creó a nosotros, dice que nos creó a su imagen y semejanza. O sea que nosotros los seres humanos tenemos ciertas características divinas. No es que somos dioses. Oiga, no es que somos dioses. Hay gente que sí afirma, ¿va?, de que podemos llegar a ser dioses. Por ejemplo, alguien me da un ejemplo de gente que cree que podemos llegar a ser dioses. Sectas o religiones o lo que sea. Los mormones, ellos dicen que podemos llegar a ser dioses. Y vamos a gobernar planetas, por ejemplo. Dicen que un día, ¿verdad?, si usted es un buen mormón, se casa con su esposa y va a tener muchos hijos espirituales. Y allá va a estar engendrando por la eternidad un montón de niños, ¿verdad? Por eso es que ellos un tiempo practicaron la poligamia. Por ejemplo, José Smith, el fundador de la secta, ¿saben cuántas esposas tuvo José Smith? 42. 42 esposas, las que se le conocieron, ¿verdad? Algunos llegan a decir, algunos historiadores dicen que tuvo más de 70. Pero las que se le conocieron fueron 42 mujeres, de los cuales obviamente tuvo un montón de hijos. Asimismo, los padres de la iglesia mormona, por ejemplo, Brigham Young y otros más, ¿verdad?, que ellos le llaman el señor presidente, así le llaman, presidente del sínodo, del consejo de apostolado, le llaman ellos, los apóstoles. Entonces, ellos, en algunas sectas fundamentalistas mormonas, todavía practican la poligamia.
¿Qué otra secta o religión cree que podemos llegar a ser dioses? Sí, exacto. El movimiento cristiano moderno, porque tiene mucha influencia oriental. El hinduismo ha influenciado el cristianismo. El hinduismo es una religión que cree que podemos llegar a ser dioses, el famoso nirvana. ¿Han oído de eso? Hubo un grupo de rock que así se llamaba, Nirvana. El vocalista se llamaba Kurt Cobain, ¿se acuerdan? Él murió bien joven. Creo que fue que tomó una sobredosis, algo así, ¿verdad? El nirvana es alcanzar la iluminación. Y el hinduismo cree que nosotros también podemos llegar a ser dioses. Ahí tenemos a un famoso exponente del hinduismo, este señor que es asesor de mucha gente de poder y autoridad en muchas partes del mundo. ¿Cómo es que se llama este señor? Deepak Chopra. Ajá, Deepak Chopra. Ahí lo va a oír usted por los noticieros, va a oírlo ahí tiene muchos libros escritos. De hecho, él tuvo una vez un debate con este señor, pastor de la iglesia, se me olvida el nombre, famoso también, John MacArthur. Con MacArthur, él tuvo un debate con MacArthur. MacArthur le explicó el plan de salvación a Larry King, ¿verdad? Larry King es un periodista en Estados Unidos, un viejito. Los invitó a los dos, tanto a Deepak Chopra como a MacArthur, y MacArthur explicó el plan de salvación, pero Chopra lo estaba, ¿cómo se llama? Todo lo que decía MacArthur, pues, que él decía que no era cierto. Bueno, ahí hubo un debate bien fuerte. Al final, pues, MacArthur tuvo que decirle a su par de cosas para que se calmara, para que no estuviera ahí interrumpiendo lo que él estaba diciendo. Pero el asunto es que hay muchas gentes que creen, la ciencia moderna cree que podemos llegar a ser dioses. ¿Sabía eso? Porque con la teoría de la evolución, eso significa que hay personas más evolucionadas que otras. Por eso es que ellos creen que las razas, el concepto de raza que viene de la evolución, hay razas más evolucionadas que otras. Por eso si usted va al África, un evolucionista, o sea, estoy hablando de un evolucionista, cuando va al África y ve un montón de gente de raza negra, de tez trigueña, morena, ellos dicen que ellos son menos evolucionados que nosotros. Estoy hablando de un hombre de raza blanca, ¿no? ¿Por qué? No, mire que parecen, mire la piel, mire el pelo, mire los ojos, mire los labios, ellos son menos evolucionados que nosotros. Pero yo digo, ¿de dónde sacan esas teorías? Bueno, ya sabemos que el diablo es el principal, ¿verdad?, promotor de las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas y todo este montón de cosas que hoy día escuchamos. Pero ese no es el tema, hermanos. El tema es la carta a Sardis. Acuérdese que estamos viendo que el Señor se presenta a ella en el verso 1 como el que tiene los 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué más dice? Y las 7 estrellas. ¿Quiénes son las 7 estrellas, por cierto? Aquí está en el primer capítulo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las 7 estrellas que aparecen en el primer capítulo de Apocalipsis? Las 7 iglesias. Ajá, las 7 iglesias. Las 7 iglesias. O sea, el Señor tiene en su poder, porque es el único ser absoluto en el universo, tiene en su poder sus atributos, ¿verdad?, por los 7 espíritus de Él. Y, ¿qué más dice? En su poder tiene el control de las 7 iglesias, las 7 estrellas. Las estrellas tienen características físicas y cada estrella es diferente en magnitud. Por ejemplo, las ondas de luz que viajan a través del espacio son diferentes unas de otras. La estrella más cercana que tenemos aquí, bueno, obviamente en nuestro sistema solar está el Sol, que es nuestra estrella más cercana, pero si nos vamos más allá, vamos a encontrar seres luminosos. Esas estrellas emiten luz, pero esa luz que viaja a través del espacio probablemente salió hace años y hasta ahora está llegando a la Tierra. Porque acuérdense que la luz viaja a cierta velocidad, que se conoce como la velocidad de la luz. Hay una ecuación ahí, ¿verdad? Creo que son más de 300.000 kilómetros por segundo, si no me equivoco. La cosa es esto: cada estrella tiene intensidad. Intensidad significa que cada estrella tiene su diferente luz. Entonces, cada iglesia también tiene cierto grado de luz, grado de intensidad. Y el asunto aquí es que el Señor dice que las estrellas, Él tiene el poder sobre ellas, y la cantidad de luz que emiten también está bajo el control del Señor. Dice el verso 1, ¿verdad? Dice, Él tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco, ¿qué dice? Tus obras.
Así comienza cada carta, recuerda, yo conozco tus obras, mira, yo estoy encima, yo estoy pendiente, yo estoy juzgando, yo estoy observando. Porque acuérdese que Él es supervisor. El Señor hace una función de un supervisor, está siempre pendiente de cada una de las congregaciones. Y no crea que de esta no. Él está pendiente de esta también. Entonces dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Nombre de que vives y estás muerto. Preste atención, ya vamos a ver por qué. Número 2, versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía hay cosas en Sardis que están vivas, pero ya están agonizantes, es lo que dice el verso 2. Y porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjense que esta es una de las iglesias que junto con la de la Odisea casi no tienen cosas buenas. O sea, casi el Señor no alaba. No le dice, conozco tus obras, que tienes fe, tienes paciencia. No, aquí le dice, ya están muriéndose. Para algunos estudiosos consideran que esta es la iglesia papal, o sea, la iglesia romana. Todos sus ritos y todas sus, ceremonias no tienen ningún valor espiritual. Ahora, para la gente obviamente que son seguidores de esta, yo le llamo la secta más grande del mundo, de la secta más grande del mundo, para ellos sí tiene algún valor, pero para Dios no tiene ningún valor espiritual. Entonces hay cosas en la iglesia de Sardis que están para morir, hay unas que ya se murieron totalmente, pero otras están para morir, desde el verso 2, y el Señor le dice, sean vigilantes, presten atención, abran los ojos, no se duerman. ¿Sí? El trabajo de vigilante no es nada fácil, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta del vigilante que mataron allá en Comayagüela, en el mercado? Sí. Mataron un vigilante. Ya días fue eso, ya hace unos meses atrás. Pobre hombre, ¿verdad? Le agarraron, creo, el arma que él tenía y con esa misma lo asesinaron. Los vigilantes tienen un trabajo difícil, bien difícil. Entonces, bueno, versículo 2 dice, el Señor le llama la atención, le dice, sean vigilantes, no se duerman, afirmen las cosas que están para morir, porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Aquí hay cosas, hermanos, que la iglesia de Sardis ya está olvidando, o ya definitivamente no las tiene. Primero, dice el verso 3, de lo que has recibido. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, como iglesia hemos recibido? Pregunta, ¿qué es lo que hemos recibido como iglesia? Díganme. Amén. Tenemos en primer lugar al Consolador, el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, el Señor Jesús habló a sus discípulos y les dijo que iba a enviar un Consolador. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo aquí en la tierra? Ahí está, en Juan 16. ¿Cuáles son las cosas que hace? Convence. ¿De qué? ¿De qué convence el Espíritu Santo? De pecado, justicia y qué más. Vamos a Juan mejor, porque de repente se nos olvida, ¿verdad?, la labor del Espíritu Santo y le asignamos al Espíritu Santo cosas que no, en realidad no está haciendo Él, ¿verdad? Como decía el hermano, andar ahí diciendo que cosas fantasiosas, ¿verdad? Como les mencionaba yo a ustedes, andar reprendiendo a la luz porque la luz se fue y es que la NE cortó la luz. Cosas como esas no tienen sentido, ¿verdad? Andar haciendo cosas que no tienen nada que ver. Ahora, Juan capítulo 16, vea el verso, vamos a leer desde el versículo, del versículo 5, me parece bien. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá, ¿qué? Dice, al mundo de pecado, 1, de justicia, 2, y de juicio. Y aquí explica el Señor por qué. Versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo, su labor es convencer a la gente de que es pecadora. Hermano, usted no puede venir a Cristo en el orgullo humano.
No puede. Porque el Espíritu Santo no solamente ilumina su mente, el Espíritu Santo convence y llega hasta la voluntad, hasta el corazón, a lo más profundo de su vida, para decirle, escuche, usted es un pecador. Y si usted no se arrepiente, no puede ser salvo. ¿Verdad? El Señor Jesús lo dijo en Lucas 13:3, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos. Así que es necesario pues que el Espíritu Santo nos convenza, o sea, nos haga realmente creer que no somos nada, o sea, sin Dios no somos nada. Y qué bueno, hermano, porque cuando usted vino a Cristo, así fue la obra de redención, ¿verdad? Dios empezó trabajando en su vida, en su interior, para decirle, usted necesita ser salvo. Verso 10, de justicia, es la segunda, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo convence también acerca de la ida del Señor Jesucristo y convence también de su segunda venida y de su justicia y de la perfección de Cristo, porque es lo que está Él exponiendo, ¿verdad? El Señor mismo dice, el Espíritu Santo hablará del pecado, convencerá a la gente de su pecado, hablará de la justicia que hay en Cristo, porque solo en Cristo alcanzamos justicia, o sea, perfección, el ser declarados santos. ¿Y qué más? Verso 11, y de juicio. ¿Por qué? Por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, repito, primero nos convence de pecado. Segundo, nos alcanzamos salvación, porque la justicia es salvación. ¿Sí? Primero convence de pecado, nos arrepentimos, nos da salvación, justicia. Pero también dice que convence al mundo de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo dice ya se ha juzgado. O sea, ¿qué significa eso de juicio? Bueno, que el Espíritu Santo le está diciendo al mundo, si no creen, son condenados. Juan 3, así lo dice, ¿verdad? Leamos Juan capítulo 3, ahí atrás, 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya, tiempo presente, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, tres cosas hace el Espíritu Santo. Por favor, no le asignemos trabajos que Él no hace. Porque mire, hermano, hoy día he escuchado unas cosas tan aberrantes del Espíritu de Dios. Por ejemplo, que convierte los dientes en oro. Oye, mire, yo una vez oí un predicador decir que si usted le pedía al Espíritu Santo que le convirtiera algo en oro, se lo hacía. ¿Qué es alquimista, pues? Eso es alquimia. Y sabemos que la alquimia es una teoría falsa, eso es una fantasía. El famoso santo grial, ¿verdad?, de los alquimistas, convertir los objetos en oro. Eso no acorde a la labor del Espíritu Santo, pero se le asignan, fíjense. Se la asignan a Él. Y cosas por el estilo que no me gusta mencionar porque son cosas bien feas, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con eso. La otra cosa que sí está en la Escritura es el hecho de que el Espíritu Santo asigna dones espirituales, ¿sí? A cada uno de nosotros un don espiritual. Algunos pueden, ¿verdad? Diga. Hermano, la diferencia entre un don y un talento. El talento es natural. Por ejemplo, el hermano Denis, él canta natural, porque Dios le dio esa capacidad natural de cantar. Él tiene una caja de resonancia fuerte. Yo no puedo cantar. Entonces él sí, porque él tiene una caja poderosa acá. Él solo eleva. Cuando Denis canta, todo el mundo se oye en todo el templo porque él no ocupa micrófono. Usted tiene buena voz también. Eso es un talento, o sea, algo natural que Dios le dio, la voz poderosa, fuerte. Tengo un vecino que se llama el coronel Morán. Ese señor, bien. Se oye en todo el vecindario cuando él está hablando. Porque tiene una caja de resonancia, o sea, una voz tan fuerte. Pues, obviamente los militares tienen que hablar fuerte, los soldados. ¿Va? Pero ese señor se le pasó. Porque cuando habla, yo ya sé que ahí está el coronel Morán, digo, ahí está el coronel Morán, está hablando. Y tal vez es que está platicando, pero se le oye que era poderoso, para que estuviera regañando a alguien. Liber tiene poderosa voz, eso es talento. Ahora, ¿qué es un don espiritual? El don espiritual es que usted edifica la iglesia con ese don, ¿sí? Y eso solo viene dado por el Espíritu Santo. Y mire, el don espiritual no es cantar. Sí puede llegar a ser una edificación para la iglesia cantar,
pero no es un don. Ahí aparece en 1 Corintios 12, ¿verdad? Ahí aparece, y hasta el 14 aparecen los dones espirituales, dones de administración, ¿verdad? En el principio dones de sanidad, de profecía, de hablar en lenguas, ¿verdad? Todo eso era dado por el Espíritu Santo en el inicio de la iglesia. Al pasar el tiempo, ¿verdad? Cuando ya la completación del Nuevo Testamento se termina, entonces muchos de esos dones que eran temporales desaparecieron, ya no están con nosotros, ¿verdad? Que eso es el problema que hay hoy en día entre los movimientos, ¿verdad?, modernos cristianos. Pero hay unos que se conservan con nosotros, que están con nosotros, ¿verdad? Iba a decir algo. Pero el Señor usa una parábola, ¿verdad? Y dice que va a juzgar al que le dio y no lo puso en práctica. Ah, claro, claro. Por supuesto, porque si Dios le ha dado a usted un don espiritual, ¿para qué lo tiene? Para edificar la iglesia. Exacto. Si usted no lo hace, entonces definitivamente el Señor le va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con lo que yo te di? No, Señor, es que mira, tuve miedo. Ah, no, mal siervo, malo. Negligente, le va a decir. Ahí como usted estaba mencionando al inicio. El don espiritual es para ponerlo en uso, en práctica. No hay que dejarlo dormir. Hay gente que tiene la capacidad de enseñar. Eso es un don espiritual, porque Dios le da la capacidad espiritual de enseñar y transmitir las verdades espirituales a la gente. Eso es un don, ¿verdad? La gente capta y con qué facilidad entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le ha dado ese don a esa persona. ¿Tienen un ejemplo de un buen maestro bíblico? ¿Ah? Carlos Spurgeon, por ejemplo, en la década del siglo antepasado, ¿va? Los 1800, le llamaron el príncipe de los predicadores. Ese hombre llenaba auditorios enteros. La gente le encantaba oírlo predicar. Era un don espiritual. Y ganaba almas, porque ese hombre sí ganaba almas. No sé si ustedes escucharon la anécdota de Spurgeon cuando una vez se puso a ensayar su mensaje. Él acostumbraba a ensayar. Agarraba su mensaje y empezaba a predicar en templo vacío, ¿va? Pero ese día el señor que andaba ahí limpiando, él no era salvo, creo que era un teatro, y el señor que estaba limpiando el teatro no era salvo y escuchó a Spurgeon predicar. Y ese señor se acercó a Spurgeon y le dijo, pastor, le dice, lo escuché predicar y realmente me doy cuenta que soy un pecador. Y bien, ahí nomás recibió a Cristo. ¿Bien? Él acostumbraba a hacer eso. Entonces, hermano, hay dones espirituales, hay gente que para ganar almas son, con qué facilidad ganan almas, otros que les encanta, por ejemplo, ustedes no lo creen, pero por ejemplo los dones de administración también son dados por el Espíritu Santo, gente que es capaz de mantener todo en orden, eso es un don, ¿verdad? Hay gente que dice tiene capacidad natural para administrar, no, pero en cuestiones espirituales, en cuestiones de la iglesia, también el Espíritu Santo da dones de administración, dones de, por ejemplo, de presidir. El que preside, por ejemplo, el hermano Zacarías, aquí está, temprano presidiendo, o sea, dirigiendo. Ese es un don espiritual también. Lo que hizo usted ahorita, por ejemplo, presidir a la congregación, o sea, dirigir a la congregación a Dios. Mire, el que preside tiene que tener una vida espiritual impecable. O sea, me refiero a que tiene que tener una buena comunión con Dios, porque Él abre el culto a Dios, ¿verdad? Porque viene y Él dirige a la gente hacia Dios. Preside, por eso dice, preside, toma el control, viene y dirige a la congregación a Dios. Obviamente, ¿verdad? Después viene la enseñanza, que es parte del culto, pero el que preside tiene que tener ese don espiritual para encender. Porque muchos de nosotros venimos cansados del trabajo, ¿verdad? Otros vienen enfermos, otros están cargados, vienen llenos de problemas, pero el que preside tiene que levantar el ánimo. Y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, hermanos, el versículo, ¿dónde nos quedamos? Oh, sí, estábamos hablando del Espíritu de Dios, la labor del Espíritu de Dios, para que no confundamos el hecho. Aquí estábamos leyendo el verso 3 del capítulo 3 de Apocalipsis. Acuérdate pues de lo que has recibido. Recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué más recibimos, hermanos? Que la iglesia de Sardis también recibió. ¿Qué más recibimos? Mire. Esto recibimos. La palabra de Dios. Ahora, ¿cómo habla el Espíritu Santo? Ya dijimos que Él hace tres cosas.
Convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero ahora, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo a nosotros? Mire, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Eso, así nos habla. A veces nos habla audiblemente, a veces. Yo en mi vida, y voy a hablar de mi experiencia personal, en mi experiencia personal, yo he oído al Espíritu Santo, no con voz audible, o sea, no es que me dice, Arlon, tal cosa, no, pero sí siento, o sea, en mi interior, en mi espíritu, en mi corazón, que me está hablando. Y no crean que es todo el tiempo, ¿verdad? Sino que en ciertas épocas, o sea, estoy hablando que en ciertos momentos especiales, lo que se conoce como kairos. ¿Saben qué es kairos, verdad? No es la radio esa que está en la... Kairos significa un tiempo dentro del tiempo, o sea, cosas específicas, momentos especiales dentro del tiempo. En el griego se usaban dos palabras, kairos y cronos. Cronos es la medición, ¿verdad? Por ejemplo, días, meses, años, horas, minutos, segundos. Eso es cronos. Por eso se llama cronómetro. Algo que mide el tiempo, ¿verdad? El reloj es un cronos. Este es un cronos. Ahorita ya son las 8:10. Y yo lo saco a ustedes a las 8:30. Entonces ya me medí, 20 minutos me queda. Entonces ese es mi cronos. Pero dentro de ese cronos ocurren kairos. ¿Qué son los kairos? Cosas que nos afectaron en el tiempo. Por ejemplo, la muerte de un familiar. Tenemos bien grabado cuando murió mi familiar. Ese fue un kairos. O sea, algo que me golpeó en el tiempo. Me afectó negativamente porque me puse triste. Pero también hay kairos que ocurren de una manera que me levantan, ¿verdad? Entonces, para que entiendan, hermanos, el asunto es que la palabra de Dios, o sea, la Escritura, en el tiempo, ¿verdad?, fue dada para la iglesia, de manera que el Espíritu Santo nos hable, y ese es el Espíritu Santo a veces nos habla a nuestro corazón, no de forma audible, no algo que podemos oír, pero sí sabemos que hay algo en mi interior que me está moviendo, o sea, que me está enseñando, que me está haciendo entender. Ese es un kairos, un momento específico. Entonces, a mí me ha pasado, no sé a ustedes si el Espíritu de Dios le ha hablado. Por ejemplo, el Espíritu Santo, al hermano Zacarías me le puede dar testimonio. Él de repente va en el bus y él siente, ¿verdad?, que el Espíritu le dice, háblale a la gente. ¡Bum! Se levanta y empieza. ¿Es cierto? ¿Quién le da ese valor para hablarle a la gente en los buses? El Espíritu Santo. Sí, porque dice que nosotros, si no lo ponemos a razón, pagamos al Espíritu Santo. Lo apagamos. Entonces lo levanta. Sí. Entonces cuando piensa, o sea, que lo usa. Sí. Y más bien ve que uno, por ejemplo, como dice usted, que cuando usted está predicando, de repente le pone un versículo y ya lo aplica también. Sí. A mí me toca a mí también, por ejemplo, yo puedo predicar, hermano, en el grupo, voy ya como de aquí a Cerro de Hules, saliendo de Tegucigalpa a Cerro de Hules. Unos 40 minutos. Por ahí uno puede salir. Sí. Imagínese cómo lo que dura normalmente una predicación, 30, 40 minutos. O sea que es el tiempo que el Espíritu de Dios usa. Ahora, le pasa a él, no sé, como le digo, cada quien debe tener su relación personal con Dios y le ha ocurrido, ¿verdad? Como el caso, ¿usted también le ha pasado? Ahora ya para salir, tú sabes que Tanapa, con el ansia pues de dirigir el culto, y ya hubo un malentendido, hubo un roce, una cuestión ahí con un compañero, que incluso no tenía nada que ver, pero de igual forma pues había algo a mí que me dijo, no voy a disculparte, fui a mi jefe y le dije, no, discúlpeme. Ahí está, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es su labor? Porque aquí estamos viendo que habían cosas en la iglesia de Sardis que ya estaban perdiéndose. Por ejemplo, lo que habían recibido, habían perdido relación, ¿será con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios? Puede ser, porque son cosas que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros y a la iglesia.
Entonces ellos habían dejado, ¿verdad?, lo recibido. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Mire, en el principio de la iglesia muchas de las cosas fueron dadas oralmente, hasta que tenemos el canon del Nuevo Testamento que fue escrito, ¿verdad? Cuando terminaron el canon, que este es el último libro del Nuevo Testamento, entonces ellos ya podían estudiar y leer la Escritura, pero en el principio de la iglesia era lo que habían oído. Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído. Romanos 10, que dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el oír. Entonces, esta iglesia había perdido lo recibido y también había perdido lo oído, o sea que ya se habían olvidado del mensaje. ¿Qué es lo que Satanás hace, hermano? Cuando usted sale del culto, ¿sabe qué hace el diablo? Quitarle lo que aprendió. Sí, así es lo que hace. ¿Qué dice el Señor en la parábola de la semilla? Dice que los que cayeron en piedra, en el camino, dice que la semilla que cayó junto al camino, vino las aves del cielo y se la comieron. Las aves del cielo simbolizan los demonios, o sea, Satanás. Entonces, viene la gente, cae la semilla y como no tiene nada, no tiene surcos, no tiene protección, oyeron la palabra de Dios, pero vino el diablo y se las arrebató, se la comió. Ustedes son personas que nunca van a crecer, jamás van a crecer, porque el mensaje se les olvidó. Ahora, diga. No vinieron a nada. Exacto. Prácticamente no vinieron a nada. Pero si usted, por ejemplo, les dice, vamos a ver una película, se acuerdan de cada escena. Bueno, mire, tengo una hija, la menor, Elizabeth. Esa niña. Ver una película para ella es contársela toda, de principio a fin. No tiene una memoria. Es increíble. Papi, fíjate que empezó la película tal, dice, el animalito ese empezó, y mire, puede estar minutos hablando de la película, recuerda de cada detalle. Y le digo, Elizabeth, ¿ya leíste la Biblia? Y me queda, y le hace así. Niña, le digo, la tengo leyendo la Biblia porque para las películas es buena, pero para leer la Biblia, ya va por Juan capítulo 7, creo yo. Y tiene meses de estar en Juan 7. No. Bien, hermanos, sigamos. El asunto es que la iglesia de Sardis había, dice, perdido lo recibido y oído, y el Señor le exhorta a guardarlo, o sea, vuelvan a guardar lo que habían recibido y oído y arrepiéntanse. Hermanos, hay iglesias que ya han perdido la enseñanza de las Escrituras, y lo que tienen, hermanos, es mensajes de hombres. Y lo que menos dedican tiempo es al estudio y a la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Podrán parecer muy vivas, pero están muriéndose. Porque lo que da vida a la iglesia es el mensaje, la exposición. La exposición de tus palabras alumbra, dice Salmos. Así que si no alumbramos a la gente, si no enseñamos la palabra de Dios, ¿qué luz va a haber ahí? Ya se está muriendo, se está apagando todo eso. Ya no hay luz. Ya no hay alimento espiritual. Entonces, el asunto es que Sardis es una iglesia que ha perdido lo recibido y oído. El Señor le exhorta que guarde y arrepienta. Y el verso 3, la segunda parte, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y eso es una advertencia del Señor. Fíjense qué cosas, porque el Señor se presenta también en los evangelios como un ladrón. No porque Él lo sea. No porque lo sea, sino la forma. El ladrón no avisa. El ladrón, él prepara su asalto y no le va a avisar a nadie, ¿verdad? No le va a decir, Zacarías, ve que voy a ir a asaltarlo tal día. No, el ladrón ya lo tiene vigiado, ya lo tiene listo, ya lo tiene, ¿verdad? ¿Qué movimientos hace él? Por cierto, hermanos, por seguridad, usted debe cambiar sus movimientos, ¿verdad? Cambia sus movimientos porque el ladrón siempre determina sus hábitos, sus costumbres. Por ejemplo, usted gusta caminar por un lugar, bueno, el siguiente mañana vaya por otro. Cambie de lugar, cambie de rutas. Si no constantemente, pero hágalo. Porque la gente malvada, o sea, la gente que está ahí buscando que hacernos daño, siempre está viendo los movimientos que nosotros tenemos. Un consejo nada más, ¿verdad? Bien.
Entonces dice, el Señor le dice a esta iglesia que vigile, que guarde y arrepiéntase, y pues si no vela, dice, si no vigila, si no se arrepiente y no guarda, vendrá sobre ella como ladrón y no sabrá a qué hora vendrá sobre ti. Dice, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso habla de juicio. Bien, verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Como igual en Tiatira siempre hay cristianos fieles que se mantienen en esas congregaciones. Por eso digo, hermanos, van a haber sorpresas en el día del arrebatamiento, en el día del rapto, ¿verdad? Van a haber muchas sorpresas. Gente que usted creía que eran cristianos, no lo eran. Y gente que usted no creía, sí lo eran. Por eso hay que ponernos a cuentas con el Señor. Verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La vestidura blanca en la Biblia y en Apocalipsis usted la va a encontrar muchas veces. Habla de santidad, habla de pureza, habla de justicia, ¿verdad? Dios nos hizo santos, no porque lo seamos, sino porque Él nos ha puesto su santidad en nosotros. En Cristo nosotros somos llamados santos. ¿Santos qué significa? Apartados. Apartados. Eso significa la palabra santos. No es que no pecamos, sino que somos apartados para Dios. Así que la vestidura blanca es dada a aquellos que se mantienen fieles, que no han manchado sus vestiduras, que no han muerto y que han permanecido en lo recibido y lo oído, según nos dice el verso 3. Estas personas, dice, andarán con el Señor, la última parte, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Habla de la dignidad, algo muy importante, hermano. Nosotros los cristianos muchas veces creemos que el Evangelio no es digno. Claro que es digno. El Evangelio es digno, la palabra de Dios es digna. Tiene su lugar. Lo que pasa es que el mundo nos hace temer, ¿verdad? Nos intimida, pero en realidad la palabra de Dios es digna. Claro que lo es. Y merece que la honremos. Por eso se hicieron estos objetos de madera, ¿verdad? Si desaparece la palabra de Dios de los púlpitos, que ese ha sido el trabajo de Satanás. Satanás ha querido desaparecer la palabra de Dios de los púlpitos de hace tiempos. Como dijo Spurgeon, valga la repetición de nuevo de este señor, ¿verdad? Él decía que habrá tiempo, dice, en que no habrán pastores alimentando las ovejas, dijo él, sino payasos entreteniendo las cabras. Y es la verdad, hemos llegado a ese tiempo. Ya no hay pastores alimentando ovejas, sino payasos haciendo shows.